En el año 1525, el imperio más grande de América del Sur enfrentaba una crisis de sucesión que desgarraría su estructura política y debilitaría fatalmente su capacidad de resistir a los invasores europeos que pronto llegarían a sus costas. Huayna Cápac, el último gran zapa inca, había muerto repentinamente y poco después falleció su único heredero, Ninan Cuyuchi. Fueron víctimas de una enfermedad desconocida que probablemente podría haber sido la viruela, la cual fue traída por los europeos, pero que se había propagado más rápido que los propios conquistadores a través de las redes comerciales indígenas. Con la muerte de Huayna Cápac y a falta de un heredero claramente designado, se creó un vacío de poder sin precedentes. El imperio inca, conocido como Tahuantinsuyo, se extendía desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile, abarcando territorios en Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Este vasto imperio requería un liderazgo fuerte y centralizado, y la tradición inca establecía que el poder debía transferirse de manera ordenada al hijo elegido por el zapa. Pero con las muertes de Huayna Cápac y su único heredero, dos de sus hijos reclamaron el derecho al trono, Huáscar y Atahualpa. Su hijo Huáscar fue producto de la unión entre la esposa principal Rajua Oquillo y del gran zapa Huayna Cápac. Esto le daba legitimidad real a Huáscar. Este linaje le otorgaba el derecho de sucesión dinástico a Huáscar. Era el heredero más cercano a ocupar el trono. Según las leyendas tradicionales incas, Huáscar tenía aproximadamente 30 años y había permanecido en Cusco durante la mayor parte de su vida. Cusco era considerada como la capital sagrada del imperio inca. Estaba profundamente arraigado a las tradiciones cusqueñas y contaba con el apoyo de la realeza tradicional de la ciudad. Por otro lado, tenemos a su hermano, Atahualpa, que era hijo de Pacha Duchicela, una princesa del pueblo Quito. Según las estrictas reglas de sucesión inca, Atahualpa era considerado un descendiente ilegítimo. Sin embargo, Atahualpa fue el hijo favorito de Huayna Cápac. Huayna Cápac había pasado los últimos años de su reinado en el norte del imperio, conquistando y consolidando territorios en lo que hoy es Ecuador. Durante estas campañas, Atahualpa había acompañado a su padre y había ganado una experiencia militar considerable. Cuando murió Huayna Cápac, Atahualpa estaba en Quito con las mejores tropas del imperio, que tenían a los guerreros veteranos que habían luchado en las recientes guerras de conquista. Inicialmente, se intentó llegar a un acuerdo. Huáscar sería el zapa inca en Cusco y se encargaría del gobierno imperial, mientras que Atahualpa se encargaría del gobierno del reino de Quito. En este caso, Atahualpa sería considerado como una especie de virrey que sería un subordinado de su hermano Huáscar. Este arreglo reflejó la realidad del imperio. Era un imperio tan grande que no se podía gobernar efectivamente desde la capital de Cusco. Cada vez era más difícil el poner orden. Sin embargo, esta solución fue temporal. Prácticamente era la manzana de la discordia. Con el tiempo, las tensiones comenzaron a aumentar. Huáscar consideraba que su poder estaba siendo amenazado, y todo a causa de los consejos que recibía de los nobles cusqueños, los cuales consideraban que Atahualpa tenía demasiado poder y que era ilegítimo. Así que Huáscar comenzó a exigirle una mayor muestra de lealtad a su hermano. Ordenó que Atahualpa viajara a Cusco para rendirle homenaje personalmente. Atahualpa comprendió que tal viaje podría ser una trampa que resultaría en su detención o en su muerte. Por lo tanto, envió en su lugar a emisarios con regalos, pero se negó a abandonar Quito. La negativa de Atahualpa fue interpretada por Huáscar como un acto de rebelión, así que el zapa inca comenzó a movilizar sus tropas y a hacer preparativos para someter por la fuerza a su hermano rebelde. Sin embargo, Huáscar cometió varios errores estratégicos. A diferencia de Atahualpa, quien había pasado años en campañas militares, Huáscar tenía poca experiencia en la guerra. Además, los mejores generales del imperio, guerreros como Calquiucaimac, Quisquis y Rumiñahui, habían servido bajo el mando de Atahualpa en el norte y eran leales a Atahualpa. En el año 1529 estalló la guerra civil. Huáscar envió un ejército hacia el norte, el cual estaba comandado por Atoc, quien era uno de sus generales de confianza. Las primeras batallas favorecieron a las fuerzas de Huáscar,
El ejército cusqueño derrotó a las fuerzas de Atahualpa en varios enfrentamientos y comenzó a avanzar hacia Quito. Atahualpa fue capturado brevemente en una de estas batallas, pero logró escapar gracias a la intervención de sus generales. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando Atahualpa entregó el mando de sus ejércitos a sus experimentados generales Calcucaymac y Quisquis. Estos comandantes reorganizaron las fuerzas del norte y comenzaron una contraofensiva sistemática. Los ejércitos de Atahualpa utilizaban tácticas más flexibles y agresivas que habían aprendido durante las campañas de conquista en el norte, donde habían enfrentado a diversos enemigos. Por lo tanto, se habían tenido que adaptar sus estrategias constantemente. La guerra se volvió extremadamente brutal. A medida que los ejércitos de ambos bandos marchaban a través del imperio, devastaban las tierras por las que pasaban. Los campos fueron destruidos, los sistemas de irrigación dañados y poblaciones enteras fueron masacradas. El sofisticado sistema administrativo inca, que había mantenido al imperio funcionando eficientemente, comenzó a colapsar bajo la presión de la guerra civil. Los generales de Atahualpa demostraron ser superiores tácticamente. En una serie de batallas a lo largo del Camino Real que conectaba Quito con Cusco, los ejércitos del norte derrotaron consistentemente a las fuerzas de Huáscar. Durante la batalla de Cotebamba, el ejército de Huáscar sufrió una derrota devastadora. Miles de guerreros cusqueños murieron y los sobrevivientes huyeron en desorden de regreso hacia la capital. Calcachimac y Quisquis no dieron tregua a sus enemigos derrotados. Los generales de Atahualpa persiguieron al ejército derrotado de Huáscar directamente hasta las afueras de Cusco. Huáscar, desesperado, intentó organizar una última defensa de la ciudad sagrada. Movilizó a todos los hombres capaces de portar armas, incluyendo a nobles que normalmente no participaban directamente en combate. La batalla final se libró cerca del río Cotabamba, en las inmediaciones de Cusco. Huáscar personalmente lideró a sus tropas en un intento desesperado de detener el avance enemigo. La batalla fue sangrienta y caótica. Los ejércitos veteranos de Atahualpa, endurecidos por años de campaña, chocaron contra los defensores cusqueños que luchaban por sus hogares y familias. A pesar del coraje de los defensores, la superioridad táctica y la experiencia de los generales de Atahualpa prevalecieron. El ejército de Huáscar fue masacrado. Durante la batalla, Huáscar fue capturado por las fuerzas de Calcuchimac. El Zapa Inca fue hecho prisionero y llevado ante los generales victoriosos. Los generales decidieron mantenerlo bajo custodia mientras esperaban instrucciones de Atahualpa sobre qué hacer con su hermano derrotado. La captura de Huáscar no puso un fin inmediato al conflicto. Algunos nobles cusqueños continuaron resistiendo, pero sin su líder y con un ejército diezmado, la resistencia fue relativamente breve. Los generales de Atahualpa entraron en Cusco y comenzaron una purga sistemática de los partidarios de Huáscar. La venganza fue terrible. Según las crónicas españolas, cientos o posiblemente miles de nobles cusqueños fueron ejecutados. Familias enteras fueron eliminadas para evitar futuras rebeliones. La violencia de esta purga fue extraordinaria incluso para los estándares de las guerras civiles. Calcucaymac y Quisquis ordenaron la ejecución de las esposas de Huáscar. También compartieron esa misma suerte sus hijos e incluso los parientes más distantes que podrían reclamar el trono. Los cuerpos de algunos nobles ejecutados fueron profanados públicamente como advertencia. La élite tradicional cusqueña, que había gobernado el imperio durante generaciones, fue eliminada. Mientras tanto, Atahualpa permanecía en el norte, en la ciudad de Cajamarca, donde estaba consolidando su control sobre las provincias septentrionales del imperio. Atahualpa no había entrado personalmente a Cusco, prefirió gobernar desde el norte mientras sus generales aseguraban la capital. El nuevo Zapa Inca planeaba eventualmente hacer una entrada triunfal en Cusco para legitimar completamente su gobierno. Pero los acontecimientos tomarían un giro inesperado. En el año 1532, mientras Atahualpa celebraba su victoria en Cajamarca
y se preparaba para su viaje triunfal a Cusco, llegaron noticias extraordinarias. Un grupo de extranjeros bárbaros había llegado a la costa. Eran hombres blancos que montaban animales desconocidos y portaban armas que producían truenos. Estos extranjeros, por supuesto, eran Francisco Pizarro y sus conquistadores españoles. Atahualpa estaba muy confiado por la victoria sobre Huáscar. Creía que estos extranjeros podían ser fácilmente dominados o expulsados, así que decidió recibirlos en Cajamarca. Esta decisión sería fatal. Los españoles, aunque eran apenas 168 hombres, tenían ventajas tecnológicas significativas: caballos, armas de acero y armas de fuego. Pero lo más importante fue que tenían información detallada sobre la guerra civil inca y comprendían que el imperio estaba profundamente dividido y debilitado. El encuentro en Cajamarca resultó en la captura de Atahualpa por parte de los españoles. El Zapa Inca, que estaba rodeado por miles de sus guerreros, fue tomado prisionero en una emboscada audaz ejecutada por Pizarro. La captura del emperador paralizó al ejército inca, cuyos soldados no sabían cómo responder sin las órdenes de su líder divino, mientras fue prisionero de los españoles. Atahualpa ordenó la ejecución de su hermano Huáscar, quien todavía estaba cautivo por los generales de Atahualpa. El Zapa Inca temía que los españoles intentaran usar a Huáscar como un gobernante títere alternativo. La muerte de Huáscar eliminó esta posibilidad, pero también eliminó cualquier oportunidad de que los dos bandos incas se reconciliaran para enfrentar juntos la amenaza española. Atahualpa ofreció a los españoles un rescate legendario: llenar una habitación de oro y 2 de plata a cambio de su libertad. El oro y la plata comenzaron a llegar desde todo el imperio. Sin embargo, los españoles nunca tuvieron la intención de liberar a Atahualpa. Después de recibir el rescate, ejecutaron al Zapa Inca bajo las acusaciones fabricadas de traición y conspiración. La guerra civil entre Atahualpa y Huáscar tuvo consecuencias devastadoras para el imperio inca. El conflicto había matado a decenas de miles de guerreros, destruido la cohesión política del imperio y eliminado a gran parte de la élite gobernante. Cuando los españoles llegaron, encontraron un imperio dividido con facciones que todavía guardaban resentimientos profundos entre sí. Algunos partidarios de Huáscar inicialmente vieron a los españoles como posibles aliados contra los generales de Atahualpa. Más fundamentalmente, la guerra civil había demostrado que el imperio no era la estructura monolítica e inquebrantable que parecía desde fuera. Las divisiones entre norte y sur, entre la aristocracia tradicional cusqueña y los nuevos poderes regionales, entre diferentes linajes nobiliarios, todas estas fracturas fueron expuestas y explotadas durante el conflicto. Los españoles, con un simple ejército, pero con una astucia política considerable, supieron aprovechar estas divisiones para conquistar un imperio que contaba con millones de habitantes. La tragedia de la guerra civil inca fue porque 2 hermanos talentosos, cada uno con fortalezas complementarias, destruyeron el imperio que habían heredado de su padre, luchando entre sí. Si Huáscar y Atahualpa hubieran podido resolver sus diferencias, o si tan solo uno de ellos hubieran aceptado la autoridad del otro, sin conflicto, el imperio inca podría haber presentado una resistencia mucho más efectiva a la conquista española. En cambio, la guerra fratricida preparó el escenario para una de las conquistas más rápidas y completas de la historia.